Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de Japón se encontraba en crisis. Durante estos tiempos tan difíciles, se consideró que la industria de la tecnología y la electrónica se convertirían en unos de los pilares principales para reactivar la economía. Así fue como muchos de los jóvenes se dedicaron a especializarse a este sector, ya que era el que tenía más ofertas de trabajo tenía en aquella época. Fue en el año de 1945 cuando un hombre llamado Masaru Ibuka se aventuró a crear su propio negocio de reparación de radios, y un año después un joven llamado Akio Morita se unió con él. Masaru Ibuka era un ingeniero y Akio Morita un físico, cuando decidieron crear una compañía que creara y reparara equipamiento electrónico. El 7 de mayo de 1946, Tokyo Tsushin Kogyo KK, Tokyo Telecommunications Engineering Corporation, también conocido como Totsuko, fue establecido en Tokio. La nueva compañía no tenía maquinarias y apenas algunos equipamientos científicos. Contando solamente con su inteligencia y experiencia en ingeniería, Ibuka y Morita empezaron a crear nuevos mercados. Con el tiempo la empresa fue ganando más experiencia, volviéndose expertos en fabricar radio portátiles, que ya se vendían a niveles globales en países como Estados Unidos. Los dos socios fundadores decidieron renombrar la compañía con el nombre de Sony en 1958, palabra derivada del término latín sonus, que se refiere a la raíz del sonido, y fue en el año 1960 donde la empresa se estableció oficialmente en Estados Unidos. La historia de PlayStation inició con un trato entre Sony y Nintendo que no salió bien. A inicios de los 90 ambas compañías buscaban hacer una transición de la tecnología 2D a la 3D, usada en NES y la Super Nintendo. El acuerdo consistía en colaborar con el desarrollo de una consola que funcionara con CD-ROM, de forma paralela al cartucho usado hasta entonces. Debido al recelo de Nintendo hacia un gigante como Sony, que hasta entonces no tenía presencia en el mercado de videojuegos, el trato se rompió. En el último momento, Nintendo optó por desarrollar dicha tecnología con los neerlandeses de Philips. Sintiéndose humillado por Nintendo, el presidente de Sony, Norio Oga, autorizó la creación de una nueva consola que los redimiera de semejante humillación. Debido a las dudas iniciales de los otros ejecutivos de Sony, este proyecto se desarrolló a espaldas de ellos. Oga le dio la responsabilidad gerencial a Olaf Olafsson, mientras que el diseño de la consola corrió a cargo de Ken Kutaragi. Esto hasta 1993, cuando se creó oficialmente la división Sony Computer Entertainment. La misma tendría como objetivo desarrollar hardware y software de videojuegos. Oga eligió a Olafsson como presidente de dicha división, y para 1994 todo estaba listo para dar un golpe contundente sobre la mesa. Fue lanzado en Japón el 3 de diciembre de 1994, en América del Norte el 9 de septiembre de 1995, en Europa el 29 de septiembre de 1995 y en Australia el 15 de noviembre de 1995. Como consola de quinta generación, PlayStation compitió principalmente con Nintendo 64 y el Sega Saturn. Sony comenzó a desarrollar la PlayStation después de una empresa fallida con Nintendo para crear un periférico de CD-ROM para Super Nintendo Entertainment System a principios de la década de 1990. La consola fue diseñada principalmente por Ken Kutaragi y Sony Computer Entertainment en Japón, mientras que el desarrollo adicional se subcontrató en el Reino Unido. Se puso énfasis en los gráficos de polígonos en tercera dimensión al frente del diseño de la consola. La producción de juegos de PlayStation fue diseñada para ser optimizada e inclusiva, atrayendo el apoyo de muchos desarrolladores externos. La consola resultó popular por su extensa biblioteca de juegos, franquicias populares, bajo precio minorista y marketing juvenil agresivo que la anunciaba como la consola preferible para adolescentes y adultos. Las franquicias premier de PlayStation incluyeron Gran Turismo, Crash Bandicoot, Tomb Raider y Final Fantasy, todas las cuales generaron numerosas secuelas. Los juegos de PlayStation continuaron vendiéndose hasta que Sony cesó la producción de PlayStation y sus juegos el 23 de marzo de 2006, más de 11 años después de su lanzamiento y menos de un año antes del debut de PlayStation 2, se lanzaron un total de 3.061 juegos de PlayStation, con ventas acumuladas de 967 millones de unidades. La PlayStation marcó el ascenso de Sony al poder en la industria de los videojuegos. Recibió elogios y se vendió con fuerza. En menos de una década, se convirtió en la primera plataforma de entretenimiento informático en comercializar más de 100 millones de unidades.
Su uso de discos compactos anunció la transición de la industria de los juegos de los cartuchos. La PlayStation fue concebida por Ken Kutaragi, un ejecutivo de Sony que dirigía una división de ingeniería de hardware y más tarde fue apodado el padre de la PlayStation. El interés de Kutaragi en trabajar con videojuegos surgió al ver a su hija jugar en la Famicom de Nintendo. Kutaragi convenció a Nintendo de usar su procesador de sonido SPS 700 en el Super Nintendo Entertainment System, SNES, a través de una demostración de las capacidades del procesador. Su voluntad de trabajar con Nintendo se deriva tanto de su admiración por la Famicom como de su convicción de que las consolas de videojuegos se conviertan en los principales sistemas de entretenimiento para uso doméstico. Aunque Kutaragi estuvo a punto de ser despedido porque trabajaba con Nintendo sin el conocimiento de Sony, el presidente Norio Oga reconoció el potencial del chip de Kutaragi y decidió mantenerlo como protegido. El inicio de la PlayStation se remonta a una empresa conjunta de 1988 entre Nintendo y Sony. Nintendo había producido tecnología de disquetes para complementar los cartuchos en forma de Family Computer Disk System y quería continuar con esta estrategia de almacenamiento complementario para SNES. Dado que Sony ya había sido contratado para producir el procesador de sonido SPS 700 para SNES, Nintendo contrató a Sony para desarrollar un complemento de CD-ROM, tentativamente titulado PlayStation o SNES CD. Sony estaba ansioso por hacerse un hueco en el mercado de los videojuegos en rápida expansión. Habiendo sido el principal fabricante del desafortunado formato de computadora doméstica MSX, Sony quería usar su experiencia en electrónica de consumo para producir su propio hardware de videojuegos. Aunque el acuerdo inicial entre Nintendo y Sony consistía en producir un complemento de CD-ROM, Sony también había planeado desarrollar una consola de la marca Sony compatible con SNES. Esta iteración estaba destinada a ser más un sistema de entretenimiento en el hogar, reproduciendo tanto cartuchos SNES como un nuevo formato de CD llamado Super Disc, que diseñaría Sony. Según el acuerdo, Sony conservaría los derechos internacionales exclusivos de todos los títulos de Super Disc vendidos, lo que otorgaría a la empresa un alto grado de control a pesar de la posición de liderazgo de Nintendo en el mercado de los videojuegos. Además, Sony también sería el único beneficiario de las licencias relacionadas con software de música y películas que había estado buscando agresivamente como una aplicación secundaria. La PlayStation se iba a anunciar en el Consumer Electronics Show, CES, de 1991 en Las Vegas. Sin embargo, el expresidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, desconfiaba del creciente apalancamiento de Sony en este punto y consideró inaceptable el contrato original de 1988 al darse cuenta de que esencialmente le otorgaba a Sony el control de todos los juegos escritos en el formato de CD-ROM de SNES. Aunque Nintendo dominaba el mercado de los videojuegos, Sony poseía un departamento superior de investigación y desarrollo. Queriendo proteger la estructura de licencias existente de Nintendo, Yamauchi canceló todos los planes para el CD adjunto de Nintendo Sony SNES sin decirle a Sony. Envió al presidente de Nintendo of America Minoru Arakawa, su yerno, y al presidente Howard Lincoln a Ámsterdam para formar un contrato más favorable con el conglomerado holandés Philips, el rival de Sony. Este contrato daría a Nintendo control total sobre sus licencias en todas las máquinas producidas por Philips. Kutaragi y Nobuyuki Hidei, el director de relaciones públicas de Sony en ese momento, se enteraron de las acciones de Nintendo 2 días antes de que comenzara el CES. Kutaragi telefoneó a numerosos contactos, incluido Philips, sin éxito. 28 El primer día del CES, Sony anunció su asociación con Nintendo y su nueva consola, la PlayStation. A las 9 am del día siguiente, en lo que se ha llamado la mayor traición jamás vista en la industria, Howard Lincoln subió al escenario y reveló que Nintendo ahora estaba aliada con Philips y abandonaría su trabajo con Sony. En 1995 se tomó el primer evento de videojuegos anual, aquel que nos anuncia los juegos más ambiciosos y famosos llamado E3. Sony se gastó 4 millones para tener un espacio enorme en la exhibición. Olaf Olafsson tomó el escenario, presentando un sinfín de diapositivas aburridas, pero un movimiento a propósito donde un ejecutivo reconocido de marketing llamado Steve Rase subiera al escenario para mencionar el precio de la consola, que era de $299, donde otras consolas como el Sega Saturn costaba $399, donde Sony gastó en publicidad donde salió Michael Jackson. Los periféricos eran mando dual digital, oficialmente apodado controlador de PlayStation. En un principio, la PlayStation no tuvo un mando analógico porque hubo muy pocos juegos en 3D.
Posteriormente, después de aparecer el Nintendo 64 en el mercado y su mando con joystick central, Sony desarrolló un mando analógico para los juegos en 3D. Se fabricó con un tamaño mayor que el original, fue equipado con un par de pads analógicos, uno para el movimiento y el otro para observar el entorno del juego, junto con la función de vibración en su siguiente versión apodada DualShock, donde tiempo después mejoró llamándose Dual Analog. Fue el segundo mando oficial para la PlayStation, no confundir con DualShock. Añadió los dos joysticks análogos, y además tuvo vibración, pero esta última funciona pésimamente en algunas unidades, y no tiene los botones L3 ni R3. Fue retirado del mercado a mediados de 1998. Como los juegos no tenían autoguardado, se crearon las Memory Card, creada para poder almacenar las partidas de diversos juegos, como los juegos fueron muy largos y se tardó muchísimo en completarlos. La Memory Card fue fundamental para los jugadores. Además, esta solo tuvo un espacio limitado de 120 kilobytes, pero según fue pasando el tiempo, se lanzaron versiones de compañías de terceros de más capacidad. Unos que fueron tan usados fueron los multitap. Fue creado para que puedan jugar más de 2 jugadores juntos en un solo juego. Tiene un cable que tiene una salida igual a la de los controles y posee 4 entradas de control. Después Sony anunció un nuevo modelo llamado Sony. Era muy bonita y práctica de mover. Para ser la más portátil se creó una pantalla LCD. Uno de los más grandes problemas de PlayStation fue la piratería durante la creación de discos. Para Nintendo, Sony quería meterle un sistema de validación originales en sus discos, pues así lo implementaron en el PlayStation. Así fue la manera que la gente encontró la manera de pasar esa verificación por medio de un mod chip interno. La consola ejecuta entonces los discos sin verificar, entonces esa fue la única opción porque no tenían la alternativa de comprar discos de PlayStation 1 originales, por lo que millones de personas compraron muchos discos piratas. Por este factor fue muy relevante para que la consola se posicionara en primer lugar en venta en muchos territorios, pero la historia de PlayStation aún no se termina. Sony sabía que no se tenía que cegar por el triunfo del momento, así que a finales de 1994 empezaron a trabajar en el sucesor del PlayStation 1.